Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 13 de Juan 13. Y como Pastor Henry ya mencionó, vamos a estudiar los versículos del 31 al 38, Juan 13. Estaba comentando con mi esposa esta semana que parece que hoy más que nunca hay bastante controversia en nuestro mundo, mucha contención, mucho debate. La gente pelea sobre todo, ¿no? En particular si ves las noticias, pero por todos lados. O sea, si hablamos de política o no hablamos de política, lo discutimos. O sea, todo. Lo interesante es de que hoy vamos a estudiar un término, una palabra donde no existe tanta discusión. Una palabra que parece que a todos les gusta. Todos están a favor, que necesitamos más amor. Amor, ¿no? Parece que no hay nada ni nadie en contra del concepto de amor, sea liberal, sea conservador, sea de la izquierda o de la derecha, sea rico, pobre, latino, gringo, no importa. Todos están a favor, todos decimos que necesitamos más amor, tanto nosotros que somos creyentes como los ateos. Están a favor de más amor. Parece ser la característica más celebrada, más abrazada y por lo menos más aceptada de nuestro mundo. Sin embargo, cuando comenzamos a definir lo que es amor, cuando comenzamos a ver ejemplos prácticos del amor, ahí otra vez comienzan ciertas discusiones. ¿Qué es amor? ¿De qué se trata el amor? Y obviamente cuando hablamos de algo tan vital como es el amor, no podemos definirlo por nuestra propia cuenta. Tenemos que ir a la palabra de Dios, o sea, las instrucciones escritas por el autor de la vida, Dios mismo, y ver cómo es de que Él lo define. Y obviamente cuando pensamos en el amor, pensamos en ciertos textos bíblicos, o sea, la mente corre a tal vez 1 Juan en algunos capítulos, a lo mejor corre a 1 Corintios capítulo 13, a lo mejor a Romanos 8. Pero hay aquí en Juan 13 un excelente ejemplo del amor de Dios. Y si los puedo recordar, ahí en el versículo 1 del capítulo 13, Juan nos explica el lema o el tema de esta última sección de Juan. Ven ahí Juan 13:1, donde Juan, dando una introducción a este capítulo y esta sección del aposento alto, nos dice esto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la verdad es entonces de que de Juan 13 al final de Juan, en Juan 21, lo que vemos es la revelación, la expresión del amor de Cristo hacia los suyos y cómo nos amó hasta el fin. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. ¿Qué es amor? ¿Cómo es el amor de Cristo? Y vamos a estudiar nuestro texto bajo 4 encabezados, 4 cualidades del amor de Cristo, con el deseo de poder imitar y adorar a Cristo en su perfecto amor. Veremos que el amor de Cristo es glorioso, es sacrificial, debe ser recíproco y también es un amor inquebrantable. Glorioso, sacrificial, recíproco e inquebrantable. Pues ya leímos el texto, así que simplemente vamos a pedir que Dios nos ayude a comprender su texto y luego entramos. Señor, una vez más pedimos tu ayuda para comprender y entender la profundidad de tu amor hacia nosotros. Pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para comprender y ver las maravillas de tu ley. Sabemos de que sin Cristo, sin tu Espíritu Santo, somos cadáveres espirituales, no tenemos ojos para ver la hermosura de tu amor.
Así que pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ayude, y no solamente para comprender y entenderlo, sino que podamos también imitarlo y amar a los tuyos como tú los has amado, para que tú recibas la gloria y la honra. Amén. Bueno, recordarles un poquito del contexto de donde estamos en Juan 13. Estamos a unas pocas horas antes de la cruz en lo que se llama el discurso del aposento alto. Jesucristo está dando su último mensaje a sus discípulos. Mucho tiene que ver con la cruz y también la venida del Espíritu Santo. Y cuando el capítulo empieza, vemos que Jesucristo se humilla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y ese acto de lavar sus pies servía dos propósitos. Primero, servía el propósito de ilustrar lo que Jesucristo iba a hacer en un par de horas. De que ilustraba la realidad de que Cristo iba a lavar a sus discípulos de todos sus pecados en la justificación, los iba a perdonar de todos sus pecados en la cruz, y también los iba a purificar de sus manchas diarias en la santificación. Entonces, lavar sus pies era un acto que ilustraba la cruz, pero también servía de ejemplo. Él lo dice varias veces, de que en la misma forma que yo he lavado sus pies, ustedes también lavar los pies los unos a los otros. Entonces sirve de ilustración y también de ejemplo. Y frente a ese ejemplo, ese amor tan excelso, tan sublime, tan hermoso de Jesucristo, Juan también pone el relato de la traición de Judas a la par. Es lo feo, lo oscuro del corazón de Judas al no querer abrazar a Cristo, no querer amar a Cristo, que hace resaltar aún más el amor puro de Cristo. Entonces también vimos la traición, la negación de Judas. Y esto nos prepara para lo que viene en el versículo 31, que es el amor de Cristo. El primer punto que vamos a ver es de que el amor de Cristo es glorioso. Vean ahí el versículo 31. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús. Y el punto en el contexto es de que Judas acaba de salir. Recuerden, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas luego se va. Y en un sentido, entonces, es este momento la primera vez que Jesucristo está hablando solamente a sus discípulos. En todos los demás textos, en todo lo demás de los evangelios, Jesucristo está hablando a una audiencia mixta, por decirlo así. Siempre hubo un traidor, siempre hubo un enemigo entre ellos, Judas. Entonces no es hasta este momento que Jesús va a revelar el plan en su totalidad. El general de un ejército no va a revelar el plan completo si sospecha que hay un espía en su audiencia. Entonces Judas se va y ahora es tiempo de revelar el plan en su totalidad. Y Jesucristo dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ese es el plan. La glorificación, la gloria del Hijo del Hombre. Esa palabra gloria o glorificar viene de una palabra hebrea, kavod, que literalmente significa pesado. Y suena un poco raro, como ¿no? Ahora el Hijo del Hombre es pesado. ¿Qué significa? Bueno, si pensamos en términos de hace varios miles de años, ellos medían el valor de algo en base a su peso, ¿no? Si voy a pagar algo con un poco de oro, lo que vale el oro depende de su peso, de cuánto pesa. Entonces, más pesa, más vale, más valor tiene. Y lo que Jesucristo está diciendo acá es de que ahora, en este momento, en la cruz, la resurrección, la ascensión, todo el mundo va a ver la dignidad, el valor del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre será glorificado. Y es interesante porque vemos un gran contraste acá, porque hasta este momento parece ser todo lo opuesto. Parece que el Hijo del Hombre es humillado y de no tanta gloria.
Cristo ha sido rechazado por Israel, ha sido rechazado por los líderes religiosos. Cristo se ha humillado. O sea, en el contexto de Juan 13, ha tomado el papel de un esclavo. Está lavando los pies de unos pescadores judíos que no tienen ningún valor. Está hablando, está profetizando cada rato que va a morir. Obviamente es mucho más de lo que Judas pudo soportar. Judas pensó que era un fracaso total y luego le abandona. Porque Judas no estaba pensando en el plan de Dios. No estaba pensando en el plan final. Ahora dice Jesús, el Hijo del Hombre, el que parece ser un simple humano, será glorificado. De hecho, en griego es tiempo pasado. Ya fue glorificado. En la gramática decimos que es un verbo proléptico. Habla de un evento futuro en tiempo pasado por la seguridad del evento. Es como Pablo en Romanos 8:30, cuando dice que los justificados ya somos glorificados. Ya fuimos glorificados. Es un evento futuro, pero Pablo lo ubica en tiempo pasado. ¿Por qué? Ya es un hecho. En la mente de Dios, en el plan de Dios, es una realidad. Jesucristo pensando en su gloria dice ya, el Hijo del Hombre ya fue glorificado. Obviamente tiene que pasar por la cruz. Obviamente tiene que tragar la copa amarga de la ira de Dios contra nuestro pecado. Sabe que va a sufrir, que va a morir, pero no tiene su visto allí. No estén pensando en eso. Tiene su visto en el galardón que viene después. Hebreos 12 dice que Jesús pudo gozarse. ¿Cómo? Dice que tenía su vista en el galardón, ¿no? Soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Entonces Cristo sabe, voy a sufrir, pero en un par de horas. El que parece ser un simple hombre, el Hijo del Hombre, va a volar con las nubes del cielo y va a recibir del anciano de días, Daniel 7, todo el dominio, la gloria y un reino eterno sobre todas las naciones. El que ahora se humilla, pronto será exaltado. Pensemos en el contexto. Jesucristo en este momento cuando lo dice, es el que tiene su rodilla doblada ante unos discípulos lavando sus pies. Pero muy pronto, toda rodilla de toda criatura en este mundo doblará su rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor de gloria. Pronto va a regresar a su trono de gloria. Él ha triunfado. Él tiene la victoria. Entonces, aquí cuando vemos la humildad de Cristo, el humilde amor de Cristo, esa humildad que Judas tanto despreciaba, debemos ver de que esto no hace que Jesucristo sea menos glorioso, sino mucho más glorioso, de mucho más valor. Y vemos de que Dios gobierna su mundo en base a un principio que se repite por toda la Biblia. Y es esto, de que Dios humilla a los enaltecidos y Dios exalta a los humildes. El que más se humilla entonces será el más glorificado, ya que Cristo es el que más profundamente se humilló para amar. Es el que será más altamente glorificado por Dios. Entonces Cristo agrega, después de decir, el Hijo del Hombre será glorificado, dice, y Dios es glorificado en Él. ¿Por qué dice esto? Bueno, en primer lugar, cuando pensamos teológicamente, si pensamos en la Trinidad, de que Dios es un solo ser que habita eternamente en tres personas, pues Cristo comparte la misma naturaleza con el Padre, es un mismo ser. Entonces, si Cristo, el Hijo de Dios, es glorificado, necesariamente el Padre es glorificado. Cristo es la imagen misma de la esencia de Dios. Hebreos 1, Colosenses 1.
Cuando vemos a Cristo, vemos a Dios, porque Cristo es Dios. Cristo es el resplandor de la gloria del Dios invisible. No podemos ver a Dios, pero el que es Dios, el que comparte la naturaleza de Dios, es su resplandor, la imagen física de Dios. Por eso Pablo dice que la gloria de Dios se ilumina en la faz de Jesucristo, porque Cristo es Dios. Entonces, si Dios es trino, esa realidad significa que cuando Cristo es glorificado, de facto, Dios Padre es glorificado. Pero pensemos en el argumento, vean el versículo 32, la razón de por qué Cristo menciona esto. Dice, ahora la condición, el argumento, si Dios es glorificado en Él, es decir, en Cristo, el Hijo del Hombre, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Cuál es el punto? Bueno, primero en el 31, Jesucristo dice, yo seré glorificado por la cruz y la resurrección. Y luego agrega, si yo soy glorificado, el Padre necesariamente será glorificado. Y esa es la verdad que garantiza que yo seré glorificado. Ahora es como que, no, tal vez no sigue ese argumento. Y creo que parte de la razón es por nuestra ignorancia del Antiguo Testamento. Jesucristo está hablando a 11 hombres judíos que conocen bien el Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son los temas más repetidos, más enfatizados del Antiguo Testamento? Que Jehová es celoso para su gloria. Que Jehová hace todo para su gloria. Todo lo que ocurre, todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. De hecho, cuando Isaías está hablando de la razón que Dios nos ha creado, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Además, un versículo bien conocido, Isaías 40, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Jehová nuestro Dios, su nombre es celoso. No comparte su gloria con nadie. Ahora, con eso en mente, con la idea de que Dios siempre hace todo para su gloria, que Dios siempre recibe gloria, pensemos en el argumento. Si Dios busca su propia gloria y la obra de Cristo glorifica a Dios, es un hecho. Tiene que ocurrir. Es imposible que no ocurra. Si la resurrección de Cristo glorifica al Padre, es el Padre mismo que lo hará. Y eso es precisamente lo que dice. Vean de nuevo el versículo 32. Dice que Dios lo hará en sí mismo. Es decir, que Dios Padre es el que directamente lo va a hacer. Porque le trae gloria y no va a esperar. No va a esperar. Lo va a hacer, dice, enseguida. Y eso es lo que motiva a Jesucristo en todo lo que hace. Recuerden Juan 17 cuando ora, dice, Padre, glorifica a tu Hijo, ¿para qué? Para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, nuevamente pensemos en el contexto. Estamos en un momento muy humillante, muy humilde de Jesucristo. Judas acaba de salir. Y todo se va mal por un momento. Todo parece ser mal. Jesucristo está preparándose para lo que va a pasar en el huerto de Getsemaní. Está esperando ese momento donde exclama y proclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y frente a lo que tiene que hacer, pone sus ojos en el galardón. Y dice, ya. Ahora el Hijo del Hombre será glorificado. Ya en un par de horas voy a estar escuchando al coro celestial cantando, digno eres. La gloria pertenece a Jesús, el Cordero que fue inmolado. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria.
Digno eres, va a escuchar en muy poco tiempo, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y creo que es importante notar eso, porque tantas veces cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos del amor de Cristo, lo pensamos en términos humildes. Lo pensamos en términos como degradantes, como si Cristo fuese un fracaso, acá sirviendo. Cristo como un humilde mendigo, buscando nuestra ayuda y nuestro servicio para nada. Cristo es Rey. Cristo es el león de la tribu de Judá, fuerte y victorioso. Lo que Él hace, lo hace porque está en control y sabe lo que viene después. Sabe que va a recibir toda la gloria que merece. La pregunta es entonces, ¿qué debe ser nuestra respuesta frente a ese amor tan glorioso? Es de admirarlo. O sea, es de ver la hermosura del amor de Cristo, ver lo que ha hecho por nosotros y decir, confesar la verdad. Cristo es glorioso. Cristo vale todo, es digno de toda mi alabanza. Él es el quien merece ser alabado. Segundo punto que veremos. Pensando en el amor de Cristo, deseo de imitarlo porque es un amor tan glorioso. Vemos que también versículo 33 es un amor sacrificial. Versículo 33 empieza con una palabra que suena familiar, pero la primera vez en la Biblia que se utiliza. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Fuera de 1 de Juan, donde ocurre un par de veces, es la única vez en toda la Biblia que ese término se usa, hijitos. Me parece obvio que Juan lo agarra de aquí, porque fue una palabra tan memorable, un momento tan memorable. Jesucristo tan lleno de amor, tan tierno, dice, hijitos, ya es tiempo de despedirme, ya me voy, ya tengo que irme. Solo voy a estar con vosotros un poco más de tiempo. Obviamente habla en términos físicos. Él les promete después, Mateo 28:20, estaré con ustedes hasta los confines de la tierra. Pero en términos físicos, de estar con ellos, ya se trata de sus últimas horas. Un poco de tiempo. Y no va a ser fácil, agrega, me buscaréis. Es decir, que me vas a extrañar, vas a querer verme, no vas a poder. Luego agrega, pero como dije a los judíos, así os digo ahora vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Entonces, es una frase que se ha utilizado Jesús un par de veces, en particular a los judíos, en donde les ha dicho, yo voy a un lugar donde ustedes no me pueden seguir. ¿De qué se trata eso? Bueno, yo veo dos elementos acá. Se trata de la muerte de Jesucristo y también se trata de la ascensión de Cristo al cielo. ¿Por qué digo eso? Bueno, en cuanto a la muerte, pues sería la interpretación más natural, más fácil de la frase. De hecho, así lo entendieron los judíos. En Juan 8:22, cuando Jesucristo dice, donde voy, ustedes no me pueden seguir, los judíos respondieron, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea, lo entendieron así. También al final de este capítulo, cuando Jesucristo dice a Pedro, no me puedes seguir ahora, pero pronto me vas a seguir. Luego en Juan 29 habla de la muerte de Pedro. Entonces está incluido ahí. Pero ahí es donde comenzamos a ver unos contrastes entre la forma que Jesucristo lo dice a los judíos y la forma en que lo dice a sus discípulos. Porque con los judíos dice, ya me voy, ustedes no me pueden seguir, y la implicación es, no me pueden seguir jamás. De hecho, agrega en Juan 8, que acabamos de leer, en Juan 8:24, dice, ustedes no me pueden seguir, mejor dicho,
estoy renovadero vosotros, no ustedes, vosotros porque sois de este mundo y moriréis en vuestros pecados. Es decir, ya me voy y voy a mi Padre, voy al cielo y ustedes son pecadores y van a ir con su Padre en el infierno. No me pueden seguir. A donde yo voy, ustedes no. Y con los discípulos es diferente. Con los discípulos en particular, más tarde, en el capítulo cuando habla con Pedro, dice, no me puedes seguir ahora, pero sí me vas a seguir después. Y de hecho, cuando continuamos en el contexto en Juan capítulo 14, conocemos de que se trata de algo temporal. Porque Jesucristo dice, ya me voy, pero voy ¿con qué propósito? Voy a prepararlos lugar para que donde yo estoy también vosotros estéis. Entonces Cristo va a morir, Cristo irá al cielo y los discípulos no pueden acompañarlos en este momento. Dice, regresando a Juan 13, dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, obviamente en el plan de Dios no era el momento para que los discípulos murieran, pero si lo pensamos teológicamente, también hay un punto acá importante. O sea, ¿por qué Pedro no podría morir con Cristo e ir con él al cielo en ese momento? Y creo que la respuesta teológica es de que la cruz del Calvario, la ascensión de Cristo era necesaria. Ese era el momento determinado por Dios para que Cristo muriera. Si Cristo no va a la cruz, nadie se salva. De hecho, ¿qué es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 18? Dice, si Cristo no se resucita, todos los que han muerto perecen, van al infierno. Si Cristo no va a la cruz, nadie llega al cielo. Y hoy es difícil para nosotros razonar porque en términos de tiempo pensamos, bueno, pero Abraham ya está en el cielo. Pero ¿por qué Abraham va al cielo? Porque Cristo es el Cordero crucificado antes de la fundación del mundo. Si Cristo no va a la cruz, nadie le sigue. Cristo ahora va a la cruz y al Padre como precursor, para abrir el camino para que cualquier creyente, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, puede llegar también a la presencia de Dios. Entonces, Jesucristo está diciendo en otras palabras, lo que voy a hacer, tengo que hacerlo solo. Tú no puedes ayudarme con esto. O sea, me vas a seguir después, pero yo tengo que lidiar con tu pecado solo. Yo soy el único que puedo hacer esto. El lugar donde Cristo va en este contexto es al matadero para morir en el lugar de pecadores, para tragar la ira de Dios que tú y yo merecemos, para morir la muerte que tú y yo merecemos. Por eso que en Juan 17, cuando Jesucristo ora, Padre Santo, la hora ha llegado, se refiere a la cruz, a su muerte.